Ya, seguimos entonces. Bueno, tenemos acá, estábamos comentando el estado de situación presupuestaria, que la información de la entidad sobre la situación presupuestaria es un elemento importante de la rendición de cuentas. El análisis de los gastos permite comparar los recursos asignados con los efectivamente ejecutados. Por su parte, la evaluación de los ingresos permite comparar las previsiones aprobadas con los efectivamente generados, ¿ya? Que es lo que habitualmente nosotros hacemos como municipio respecto de, ¿no es cierto?, de la forma como administramos y cómo controlamos nuestro presupuesto municipal. El estado de cambio en el patrimonio, ¿no es cierto? La información de la municipalidad sobre el cambio en el patrimonio neto permite mostrar las variaciones directas del patrimonio en el transcurso del periodo contable, que es lo que hemos explicado anteriormente. Las notas explicativas son parte integrante de los estados financieros y proporcionan información adicional que permite que los usuarios evalúen los objetivos, las políticas y los procesos que la entidad aplica para gestionar su patrimonio. No hay que olvidar que todo este proceso, tanto de ingreso, de egreso, ¿no es cierto?, lo que informa los estados de resultados, todo radica respecto de cómo gestionamos nosotros el patrimonio, ¿ya? Con los recursos disponibles, ¿no es cierto?, cómo enriquecemos el patrimonio, como también así qué ocurre cuando, ¿no es cierto?, hay un deterioro producto de una pérdida, ¿ya? Profesor, Dígame. quiero hacerle una Sí, consulta. dígame. Siempre me ha saltado la duda. Nosotros hace años, varios años que ya estamos haciendo igual los estados financieros, inclusive empezamos como municipio piloto dentro de la región. 8 ¿Ya? municipios partieron Sí, y me llama la atención porque en el balance general, en el formato, no sí, incluyen las cuentas de orden. Si usted se sí, fija, sí, el la verdad formato que que no, entrega, no están como consolidadas. Vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo se presenta este año, que tienen una relevancia importante las cuentas de orden, ¿no es cierto?, en términos de que, cómo se van a presentar, ¿ya? Yo creo que de igual forma van a aparecer algunos instructivos por ahí, que si hay parte de la información que no está claramente señalada, yo creo que la Contraloría igual va a dar algún instructivo respecto al tema, ¿eh? yo hice las consultas y por eso que las pongo en las notas explicativas. Al final la ¿Ya? agregué, pues yo no sabía si igual se podían, pero al final nunca me hicieron ninguna observación, así que la dejé así, pues, pero Ya. eso me llamaba la atención. Sí, correcto. De igual forma, sí, hay una parte, por lo menos en el sector privado, ¿no es cierto? Hay una parte en las notas explicativas en la cual se mencionan, obviamente, las cuentas de orden, ¿ya? Y generalmente aparece un cuadrito ahí con todas las cuentas de orden, los movimientos que han tenido y también las comparaciones de los periodos anteriores con los periodos actuales. ¿Mm? Ahora, si nada dice y nada aparece, ¿no es cierto? De igual forma, nosotros las podemos informar porque también es información relevante respecto del proceso contable, presupuestario municipal, porque igual tiene que ver con bienes, digamos, que están bajo la responsabilidad del municipio. Y ante eventuales responsabilidades, obviamente que el municipio va a tener que responder de esos bienes, ¿cierto? Por lo tanto, es importante también informarlo dentro de las notas explicativas. ¿Mm? Qué tipos de bienes se han recibido, qué tipos de bienes se han entregado, cuál es la situación actual de los bienes, etcétera, ¿ya? De igual forma hay que informarlo. Ahora, respecto de las notas explicativas, ¿no es cierto? Esas son la información mínima que debe contener las notas explicativas. Eso no significa que cada entidad, cada empresa, cada municipio quiera incorporar un mayor detalle de la información, ¿no es cierto?, para que quede más clara los saldos, ¿no es cierto?, el movimiento de las cuentas, los criterios utilizados, las políticas aplicadas desde el punto de vista contable. ¿Mm? Así que eso no hay limitación en ese sentido. ¿Cuáles son los elementos para la preparación y presentación de los estados financieros? ¿Cuáles son los elementos que conforman los estados financieros? Dice que para lograr los objetivos de la información contable, los estados financieros suministran información acerca de los siguientes elementos de la entidad. Primero que nada, obviamente, los estados financieros entregan información de todos los activos, ¿cierto? Todos los activos son todos aquellos bienes de propiedad del municipio, ¿ya?
de los cuales el municipio puede disponer en forma discrecional, ¿ya? Ustedes me dirán, claro, dentro de los activos también tenemos las disponibilidades. Sí, está bien, pero dentro de las disponibilidades también tenemos bienes, disponibilidades que no son nuestras, ¿cierto? Que se transforman son pasivos, ¿ya? Como son las cuentas de administración de fondos, ¿no es cierto? Por eso hay que ir distinguiendo muy bien cuáles son los activos que efectivamente dispone el municipio y que son de libre disposición del municipio, ¿ya? Si nosotros nos remitimos específicamente a lo que tiene que ver con el concepto, ¿no es cierto?, de cada cuenta, ¿no es cierto?, dentro de los activos, ¿no es cierto?, están las disponibilidades y dentro de las disponibilidades hay fondos que no son del municipio, son de otras entidades. Por lo tanto, ahí hay que tener cuidado respecto de la definición de cada uno de esos conceptos, ¿ya? Por lo tanto, no hay duda respecto a los activos, que son todos aquellos que son de propiedad municipal, que puede disponer en forma discrecional de ellos, ¿ya? Luego tenemos lo que son los pasivos, ¿ya? Los pasivos, que son todas las deudas, ¿no es cierto?, que el municipio tiene, o los compromisos que ha adquirido la municipalidad, ¿ya? Son todos los pasivos, las deudas, los compromisos. Espérame un segundo. Ya, era un problema más bien doméstico, así que seguimos. Bueno, tenemos los pasivos, ¿no es cierto?, que son las deudas, los compromisos de pago, ¿ya? Y acá incluimos, aunque no lo crean, ¿no es cierto?, incluimos las disponibilidades que son de otras entidades que forman parte de los pasivos, como son la cuenta administración de fondos, ¿ya? Luego tenemos el patrimonio, que el patrimonio podemos establecer, ¿no es cierto?, acá la ecuación contable, ¿ya? Y la ecuación contable, ¿no es cierto?, es aquella que equivale al activo menos los pasivos igual al patrimonio, ¿ya? O también, dependiendo del dato que quiera determinar, ¿no es cierto?, voy a utilizar la ecuación contable, ¿ya? Voy a traspasar de un elemento a otro lado con signo negativo, y voy a ir obteniendo cada uno de los datos en forma más detallada. Consultas, dudas. ¿Cuáles son todas las cuentas de activos si nos vamos específicamente a la codificación? ¿Cuáles son las cuentas de activos? ¿Cómo están codificadas? ¿Con qué dígito? ¿Algún participante que me diga? ¿Con qué dígito inicial identificamos las cuentas de activos? 1. Con el 1. 141. El 1, ¿cierto? Es el código inicial cuando estamos hablando de cuentas de activos. Si nos aparece una cuenta de activos con un código inicial 1, estamos frente a una cuenta de activos. Ahora, para aplicar, ¿no es cierto?, el plan de cuentas de las cuentas de activos, primero tengo que reconocer qué tipo de operación es la que estoy registrando, ¿ya? Aquí un poco volverse a los años cuando uno estudiaba contabilidad, cuando nos ponían las transacciones económicas, comerciales, qué cuentas intervienen, ¿no es cierto? Primero que nada, tengo que identificar qué cuentas intervienen, si intervienen cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de resultados, ¿ya? Tengo que tener claridad respecto de cada una de las transacciones que vamos registrando y definir cuáles son las cuentas que intervienen, ¿ya? Siempre, ¿no es cierto?, frente a estas operaciones voy a tener que tener registros al debe al haber, siempre se tiene que dar la dualidad económica, ¿ya? Que no hay cuenta deudora sin su acreedora. Por lo tanto, tengo que registrar cuentas al debe, tengo que registrar cuentas al haber, ¿ya? Luego tenemos los pasivos, que son todas las deudas y obligaciones del municipio con terceros, ¿ya? O cualquier tipo de deuda, ¿ya?
Deuda con los funcionarios, deuda con proveedores, deuda con contratistas, ¿no es cierto? Deuda con instituciones previsionales, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, y también incorporamos como pasivos, ¿no es cierto?, todos aquellos fondos que los tenemos en administración y que corresponden su propiedad a otros entes públicos y que el municipio solamente es administrador de ellos y que por mandato de un convenio tiene que cumplir con ciertas condiciones para la inversión, utilización de esos recursos. Y el patrimonio, ¿no es cierto?, es la diferencia que se produce entre el activo menos el pasivo. Voy a tener determinado lo que es el patrimonio. Consulta respecto a esto. Aporte. ¿No? Ya. Seguimos. Luego, por el otro lado, tenemos los ingresos patrimoniales. ¿Sí? ¿Sí? ¿Escucho? Hay un micrófono abierto, parece. Sí, parece que está abierto, no sé si está diciendo algo. Mabel Llanos. ¿Ya sí? ¿Quiere manifestar algo? Sí, lo escucho. No, disculpen, disculpen. Ya, perfecto, está bien. Seguimos. Ya, tenemos por un lado, ¿no es cierto? Ahí nos remitimos al estado de resultados. Cuando hablamos de ingresos patrimoniales, gastos patrimoniales, ¿no es cierto? Estamos hablando ya, nos situamos en el estado de resultados. Cuando hablamos de activo, pasivo y patrimonio, estamos, ¿no es cierto?, en los estados financieros, ¿ya? El cual determina cuál es la situación financiera en un momento determinado de una municipalidad. Ahora, cuando nos remitimos a los ingresos patrimoniales y a los gastos patrimoniales, nos estamos remitiendo a lo que es el estado de resultado. ¿Y qué son los ingresos patrimoniales? Son todos aquellos ingresos que de una u otra manera, ¿no es cierto?, me están afectando el patrimonio. ¿De qué manera me están incrementando el patrimonio? ¿Ya? En el caso de los municipios, tenemos varios ingresos patrimoniales, ¿cierto? ¿Cuáles podemos mencionar? ¿Cuáles son nuestros ingresos patrimoniales como municipio? ¿Nadie sabe cuáles son los ingresos patrimoniales? Bueno, primero que nada, los ingresos patrimoniales son todos aquellos ingresos que son generados por el propio municipio y que están establecidos en el decreto ley 3063, ¿no es cierto?, ley de rentas municipales. Y todos los otros ingresos, ¿no es cierto?, que están establecidos en leyes complementarias y que tienen una clara orientación y propiedad municipal, ¿ya? Como por ejemplo, primero que nada, ¿no es cierto?, las patentes, los permisos de circulación, y hay otros ingresos también provenientes de leyes especiales, ¿ya? Se han ido, por ejemplo, los ingresos por las multas TAC, ¿no es cierto?, que es una ley especial en la cual, ¿no es cierto?, se establece que ciertas multas son de ingreso municipal. Lo mismo ocurre con cierta aplicación de multas, ¿ah? Multas aplicadas por el juzgado de policía local, en la cual están establecidas leyes especiales y que parte de ellas van en beneficio del municipio y el resto tienen que irse a integrar o al Fondo Común Municipal o a otras entidades públicas, como por ejemplo la aplicación de las multas a la ley de alcoholes. ¿Ya? ¿Alguien me puede clarificar respecto a la aplicación de las multas a la ley de alcoholes? ¿Cuál es la operatoria que están ejecutando los municipios? ¿O no tienen multas de ley de alcoholes? Alguien que nos comente. ¿No? Bueno, en ese caso, cuando se aplican las multas de ley de alcohol, hay un porcentaje que va en beneficio del municipio y otro beneficio, la parte siguiente, ¿no es cierto?, va en beneficio de los servicios de salud correspondientes. ¿Y cuál es el objetivo? De acuerdo a la ley, ¿no es cierto?, que modificó la ley de alcohol en su momento, ¿no es cierto?, es para fomentar ciertas actividades
para prevenir el consumo de alcohol. Es en el fondo el sentido de estas multas y la distribución que se ha hecho de ellas. ¿Ah? Por lo tanto, son ingresos, bueno, la parte pertinente municipal son ingresos patrimoniales. El resto de ingresos que van a otras entidades públicas, ahí nos transformamos, ¿no es cierto?, en deudores, ¿ya?, en cierta medida, en deudores frente a las otras entidades a las cuales tenemos que rendirle y entregarle estos recursos, ¿ya? Luego tenemos los gastos patrimoniales, que son todos aquellos desembolsos que están previamente establecidos en las leyes, ¿ya? En el caso, ¿no es cierto?, del personal está todo lo que tiene que ver con el estatuto administrativo, todas las remuneraciones, ¿no es cierto?, los gastos de funcionamiento, ¿ya?, los aportes que el municipio haga a otras entidades públicas para el desarrollo de algún proyecto, ¿ya? Respecto de aportes, decía, ¿no es cierto?, y de gastos y de proyectos de inversión también, ¿ya? Que también va a depender del tipo de proyecto de que se trate, ¿no es cierto?, va a ser como gasto patrimonial. ¿Qué dijimos respecto de los proyectos de inversión de la construcción de bienes que podrían ser inventariables respecto de los gastos patrimoniales? ¿Cuál es la instrucción que existe de acuerdo a la normativa que está establecida en la resolución 3 de la Contraloría? Cuando se trata de bienes inventariables, alguien que me conteste. O cualquier opinión, no importa. Aquí si hay algún error, igual la comentamos, la corregimos y la compartimos. ¿Qué pasa con los bienes inventariables respecto de los gastos patrimoniales? No son gastos, se activan. ¿En qué momento se activan? Cuando son superiores a 3 UTM. Exacto, justamente, ¿no es cierto? Cuando son superiores a 3 UTM se activan, van a formar parte del inventario contable. Ojo, pero no significa que perdemos el control de ellos. ¿Ah? Debemos seguir con el control administrativo de esos bienes. Todos aquellos valores que sean inferiores a esa cantidad se van a considerar como gastos patrimoniales, ¿ya? Salvo, ¿no es cierto?, salvo que utilicemos el registro de bienes, ¿no es cierto?, homogéneo. Creo que poníamos el caso de la compra de sillas, que cada silla podría ser inferior a 3 UTM, ¿no es cierto?, la cual, en ese caso, el municipio tiene que adoptar el criterio, ¿ya?, e informar a la Contraloría cuál va a ser el criterio de valorización de estos bienes homogéneos, ¿ya? ¿En qué sentido? ¿Qué criterio va a adoptar? ¿Se lo va a registrar por grupo o simplemente lo va a registrar en forma individual? ¿Ya? Si lo registra en forma individual, obviamente que pasa a formar parte, siempre y cuando en forma individual no supere las 3 unidades tributarias, ¿no es cierto?, va a ser registrado como un bien inventariable, pero no contable, ¿ya? Pero si lo tratamos a nivel homogéneo, un grupo grande de bienes similares con las mismas características, ¿no es cierto?, se puede registrar lo activo, ¿no es cierto?, de acuerdo al valor de adquisición de esos bienes. ¿Alguna consulta, duda? Seguimos. Obviamente que la diferencia que se produce entre los ingresos patrimoniales y los gastos patrimoniales nos va a generar la información de que si la operación contable durante el periodo nos generó pérdida o nos generó ganancia, y que esas diferencias van a alterar, ¿no es cierto?, la estructura patrimonial. A su vez, ¿no es cierto?, nos aparecen acá los ingresos presupuestarios y los gastos presupuestarios, y automáticamente nos remitimos al balance de ejecución presupuestaria, ¿ya? En lo cual, ¿no es cierto?, se registran todas las operaciones que tienen incidencia en el presupuesto municipal, tanto ingresos como gastos. En los ingresos vamos a registrar, ¿no es cierto?,
todo lo que son las patentes, los permisos de circulación, los derechos de aseo, ¿no es cierto? La participación en el Fondo Común Municipal, la participación en el impuesto territorial, etcétera. Son todos los ingresos que están establecidos previamente en el presupuesto municipal, ¿ya? También, por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos los gastos presupuestarios, que son todos aquellos gastos que también están contemplados en el presupuesto municipal y que se van a ejecutar dentro del ejercicio presupuestario respectivo. No hay que olvidarse que el presupuesto tiene vigencia de un año, parte el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Cualquier operación que surja, ¿no es cierto?, después del cierre del presupuesto, se tendrá que aplicar ese ingreso o gasto en el presupuesto que se encuentra vigente, ¿ya? Y se tendrá que adoptar la normativa contable establecido en la resolución 3 de la Contraloría General de la República, ¿ya? Seguimos. Ya, dentro de la preparación y presentación de los estados financieros, ¿cómo se definen los elementos de los estados financieros? Primero, los activos, dijimos, ¿no es cierto?, que constituyen los recursos en bienes y derechos controlados por la entidad como resultado de eventos pasados, ¿ya? Obviamente, todos los activos que tiene la entidad, obviamente que son productos de eventos que ya pasaron, adquisiciones que hicimos en ejercicios anteriores, bienes que vienen de ejercicios anteriores, de los cuales se espera que fluyan beneficio económico o un potencial de servicio futuro. Siempre, cuando nosotros adquirimos bienes, no se adquieren para tenerlos inventariados, ¿ya? Solamente por tenerlos, sino que esos bienes que se adquieren tienen que obtenerse alguna rentabilidad, o sea, deben otorgar alguna rentabilidad a esos bienes, ¿ya? Por eso habla acá de que fluyan beneficios económicos y un potencial de servicio futuro, o sea, que durante el tiempo me sean útiles, ¿ya? De sacarle cierta rentabilidad. Y es por eso, ¿no es cierto?, que ahí, por ahí aparece lo que es el valor de uso, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la rentabilidad, entre comillas, que me puede generar, ¿no es cierto?, cada uno de esos bienes que forman parte de los activos, ¿ya? Y que también permite, por otro lado, poder determinar también el deterioro de esos activos, ¿ya? Que tiene que ver producto de ciertas características que no tienen que ver con la depreciación. Hay que tener una claridad, una diferencia entre uno y otro, entre deterioro y depreciación, ¿ya? El deterioro son las características que pueden generar que el valor del bien pueda tener un menor valor, mientras que la depreciación, ¿no es cierto?, es por el desgaste, por el uso del tiempo. Así de claro es el concepto. Luego tenemos los pasivos. Yo no sé si hay consultas respecto a esto, respecto a los activos. Comentarios. ¿No? Ya. Luego tenemos los pasivos, que constituyen las obligaciones actuales de la entidad, que surgen también de eventos pasados, ¿ya? Cuyo pago se espera que represente un flujo de salida de recursos que incorporen beneficios económicos o un potencial de servicio, ¿ya? Obviamente, siempre con la idea de que los bienes que se adquieran o lo que se vaya generando, obviamente genere también rentabilidad económica para la gestión del municipio. Y el patrimonio refleja la diferencia entre el activo y pasivo que representan los derechos del Estado o de un segmento de este sobre los recursos públicos, ¿ya? Consulta respecto a los elementos que conforman los estados financieros. Aquí nos estamos refiriendo, con esta información nosotros elaboramos, ¿no es cierto?, el estado de situación financiera, que es en el fondo el balance general, ¿ya? Dentro de la preparación y presentación de los estados financieros, ejemplos de activos, ¿cierto? Esta es como la estructura de
cómo presentamos la información desde el punto de vista contable en los estados financieros. Tenemos primero el título, ¿ya? Que es el activo. Tenemos el grupo, que pueden ser bienes de uso o bienes de consumo y existencia, ¿cierto? Luego tenemos el subgrupo, que son bienes de uso depreciable, bienes de uso no depreciable, y tenemos por un lado los bienes de existencia y existencia en tránsito, ¿ya? Luego, la cuenta nivel 1, tenemos edificaciones, ¿ya? Vehículos, terrenos, ¿ya? Así están clasificados estos bienes de uso. ¿Se imagina usted una cuenta de activo, bienes de uso depreciable, bienes de uso no depreciable? Dentro de los bienes de uso depreciable, bienes de uso no depreciable, tenemos las edificaciones, los vehículos, los terrenos, ¿ya? Por último, los vehículos, dentro de los vehículos terrestres tenemos también los vehículos terrestres y los vehículos aéreos, en el caso que corresponda. No sé que en municipios no existen vehículos aéreos, ¿ya? Luego, en los bienes de consumo y existencia, ¿no es cierto? Tenemos que son activos, son bienes de consumo y existencia, tenemos las existencias de bodega, ¿ya? Existencia de alimentos y bebidas, y tiene que ver con, en cierta medida, con la bodega que podemos tener y ejercer un control de estos bienes, ¿ya? Por eso habla de existencias, ¿ah? Existencia en tránsito son las importadas nacionales, ¿ya? Las que todavía no se incorporan en el inventario, pero que vienen en tránsito, ¿ya? Y eso tenemos hasta la cuenta nivel 1, ¿ya? Bueno, y seguimos, podemos darle mayor, ¿no es cierto?, clasificación a estos bienes en la medida que sea necesario para los efectos de información, ¿ya? Podemos decir que las edificaciones puedan ser, pero esto ya tiene que ver con un tema interno de cada municipio, para llegar a una mayor claridad y saber qué tipo de edificaciones tenemos. Edificaciones para función administrativa, bodegas, por ejemplo, galpones, etcétera. Igual que los vehículos, ¿no es cierto? Los vehículos igual yo los puedo clasificar en vehículos administrativos, vehículos, digamos, de uso, otro uso diferente digamos, a la zona urbana, también vehículos de uso zona rural, etcétera, ¿ya? Y los terrenos, ¿no es cierto?, que no tienen mayor explicación, ¿no es cierto?, para lo cual están definidos como terrenos nomás, ¿ah? Acuérdense usted que los terrenos no son depreciables, sí, pero son valorizables de acuerdo a la normativa que establece la NIC, ¿no es cierto?, en la resolución 3 de la Contraloría. ¿Alguna consulta? Profesor, 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 ¿está por ahí? Voy, sí, acá estoy. Disculpen, que de repente se me presentan emergencias de segundos. Ah, ya, sí, dígame nomás, te escucho. ¿no? ¿A qué se refiere con que los terrenos, algo dijo de los terrenos? ¿Qué fue? No me acuerdo. No, los terrenos lo único que tienen, ¿no es cierto?, que no son depreciables, ¿ya? O sea, no le aplicamos depreciación, sino que pueden tener, ¿no es cierto?, los efectos de un deterioro, ¿ya? Mm. Pueden tener deterioro los terrenos, ¿ya? Que en alguna clase lo explicamos, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un terreno que hoy día tiene una plusvalía X, y al lado de mi terreno me instalan alguien dio un ejemplo muy práctico, instalan un vertedero, ¿ya? Obviamente que el valor de mi terreno va a sufrir un deterioro enorme, ¿sí o no? Por lo tanto, el valor de él se va a ver afectado por la plusvalía que va a perder ese terreno, ¿ya? Quizás estaba muy bien ubicado, un terreno de muy buena calidad, pero por razones legales y que está plenamente autorizado, se instala cercano, no sé, a distancia de un vertedero. Obviamente que nadie va a querer, ¿no es cierto?, construir cerca de ese tipo de espacio, digamos. Y en ese caso,
los terrenos igual sufren un deterioro desde el punto de vista, miremoslo bien, desde el punto de vista comercial, ¿ya? Desde el punto de vista de mercado, valor de mercado. Acuérdese que, de acuerdo a la NIC y de acuerdo a la resolución número 3 de la Contraloría, la valorización de los bienes, por un lado, tiene que ser el valor justo de los bienes. ¿Y cuál es el valor justo de los bienes? En el caso, ¿no es cierto?, de los terrenos va a ser el valor de mercado. ¿Cuánto se puede transar el valor de este terreno? ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? A ver, ¿hay alguien que está en el chat? Vamos. Profesor, ¿le puedo hacer una Profesor. consulta? Un Sí, aviso dígame. adelante. Sí, Profesor, mire, ¿qué dígame. pasa en un caso que una municipalidad le entrega un terreno a una organización? Se construye ¿Ya? una sede, ¿Ya? y después se da cuenta la municipalidad que el terreno no es de la municipalidad. A ver. Bueno, ahí hay un tema, primero que nada, de irregularidad. ¿Ya? Ahora, primero hay que verificar de dónde provienen los fondos para ese proyecto. ¿Ya? Son fondos, entiendo yo que son fondos municipales. ¿Ya? ¿Es así? No, no, externo. Son Para fondos, construir, ¿ya? ¿Y quién construye? ¿Construye la municipalidad? bueno, igual se licita y se hace todo el proceso normal. Ya, pero lo licita, son fondos municipales. Correcto. Ya, primero que nada, es totalmente, le puedo decir, de acuerdo a lo que usted me plantea, pero habría que verlo con más detalle, es una situación irregular. ¿Por qué? Porque hay prohibición de hacer inversiones en terrenos particulares, ¿ya? Y cuando hablamos de terrenos particulares es cuando el municipio no es dueño de los terrenos, ¿ya? Por lo tanto, previo a cualquier proyecto de inversión, ¿no es cierto?, cualquier acción que implique inversión de recursos municipales o recursos públicos, lo primero que tiene que hacerse, si se trata de una construcción, previamente verificar que el terreno donde se va a construir, donde se va a ejecutar el proyecto, sea de propiedad municipal. Y para eso tienen que existir los registros pertinentes, digamos. ¿Ah? El registro de propiedad en el conservador de bienes raíces que acredite que el bien es de propiedad municipal. Ahora bien, si el municipio, ¿no es cierto?, va a construir con recursos propios en un terreno que no es de él, no es del municipio, previamente, primero que nada, tiene que verificar que si no es así, o por la vía de la donación, o por la vía del traspaso, realmente pase al dominio municipal y sea propietario el municipio de ese terreno, ¿ya? Eso está prohibido por la normativa. Por lo tanto, antes de ejecutar cualquier proyecto de esas características, tienen que cerciorarse de que, primero que nada, el terreno sea de propiedad municipal y estén las inscripciones al día y eso sea así. De otra manera es imposible poder ejecutar, ¿no es cierto?, algún proyecto con recursos propios municipales. De igual forma, cuando hay financiamiento externo de servicios públicos externos, como por ejemplo el Servio, el Ministerio de Obras Públicas o cualquier otro ministerio, la misma Subsecretaría de Desarrollo, cuando entrega recursos para la ejecución de proyectos, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo primero que pide es de que donde se va a construir el proyecto, los terrenos sean de propiedad municipal. Y es uno de los requisitos que exige justamente también para hacer transferencias de fondos, ¿ya? Cuando se presentan los proyectos, se presenta todo el expediente de información respectivo, en lo cual los antecedentes justifican que el municipio es el propietario del bien raíz o del terreno donde se va a construir el proyecto. ¿Ya? No sé si le queda claro. Sí, profesor, es que antiguamente las donaciones se hacían de palabra y se quedaba con eso nomás y después no se regularizaba y total Claro, era terreno municipal, ¿se fija? Entonces claro, ya pero pasaba mientras, claro, pero me parece extraño que si no, ¿ustedes tienen asesoría jurídica? Sí, correcto. Entonces ahora con lo que se está haciendo, se está averiguando de que el terreno lamentablemente parece que no era de la municipalidad o no se hizo la regularización cuando correspondía. Entonces, y ya la sede ya está montada dentro del Ya terreno. está construida. Ya. Correcto.
No, ahí lo que van a tener que hacer es... ¿Y quién es el propietario de ese terreno? Parece que es un particular. Es que, como le digo, antiguamente se entregaban Sí. donaciones así de Bueno, ahí lo palabra que tienen que y hacer, bueno, es bien complejo, ¿ah? Es un poco complejo, ¿sabes por qué? Quizás de muchos años atrás que ese terreno le dijeron al municipio, construya nomás una sede social, que obviamente tiene dueños esa propiedad, hay un dueño. Ahora, lo más probable es que también, se han pasado muchos años, ¿no es cierto? De igual forma, los dueños han ido cambiando de personaje también, ¿ya? Lo cual de repente se transforma en un tema más complejo, ¿ya? Porque puede ser que los propietarios originales de esa propiedad ya no estén ¿ya? Y eso implica un problema mayor. ¿Por qué? Porque hay que ir dilucidando quién en definitiva es el propietario del terreno, ¿ya? Ir haciendo las regularizaciones en los tiempos, de acuerdo a lo que ha ido pasando, ¿ya? Yo le digo, es un tema no fácil de resolver, pero es pega para los abogados, para la asesoría jurídica, de poder determinar y poder hacer efectiva la propiedad respectiva. ¿Ah? Ahí igual, de igual forma, bueno, hay responsabilidades administrativas también, pues de que, ¿no es cierto?, la inversión de recursos municipales no pueden hacerse en propiedades privadas, particulares. ¿Ah? A menos que la transfieran, la donen y quede realmente a nombre del municipio. Así que hay que tener cuidado en ese sentido. ¿Mm? Bueno, luego pasamos con las deudas, ¿no es cierto? O los pasivos, ¿ya? También hay un ejemplo de los pasivos. Aquí tenemos eh, los pasivos están dados, ¿no es cierto?, como título, primero que nada. Luego tenemos el grupo, que son otras deudas, y que también tenemos incluida la deuda pública. Generalmente los municipios no tienen deuda pública producto de algún préstamo en la cual haya sido autorizado previamente por el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, ¿no es cierto?, generalmente la mayoría de los municipios tienen cuentas por pagar, ¿ya? Otras deudas, ¿ya? Y la deuda pública interna tiene que ver con, pueden ser préstamos de la banca comercial en algún momento. Yo sé que muchos municipios en algún momento adquirieron deuda pública previamente autorizada por el Ministerio de Hacienda, especialmente en su época, para construir mercados municipales, para construir terminales también, ¿ya? Y ahí se transformaron obviamente en deuda pública porque fueron contratos de financiamiento de este tipo de bienes. Hoy en día el ministerio prácticamente no está autorizando este tipo de endeudamiento para los municipios, de lo que yo sé, ¿no? Y por otro lado, ¿cierto? Existiría también la deuda pública interna a través de los contratos de financiamiento leasing, que también no son fáciles de resolver porque por cuanto también los tiene que autorizar el Ministerio de Hacienda. ¿Ya? Y dentro de las otras deudas tenemos las cuentas por pagar y la deuda pública, tenemos la deuda pública interna. ¿Ya? En el nivel 1, en las cuentas por pagar tenemos los acreedores para transferencia reintegrable, ¿ya? Y tenemos también los convenios por aportes no enterados al Fondo Común Municipal, ¿ya? Bueno, aquí hay un tema relevante respecto a los aportes no enterados al Fondo Común Municipal. ¿Hay municipios acá que estén pagando cuotas por el aporte al Fondo Común Municipal? De los municipios que están conectados, ¿están en convenio por aportes no enterados al Fondo Común Municipal? Oyipuyi por lo menos no. ¿No? ¿Algún municipio? ¿O estuvo en algún momento? No. ¿No? Ya, pues yo igual les sugiero que de igual forma estos aportes tienen que ser enterados en forma oportuna, digamos, para que no tengan problemas posteriores respecto de también de financiamiento de proyectos, porque la Subdere
uno de los requisitos, en algunos casos, ¿no es cierto?, es que estén al día en el pago de los aportes al Fondo Común Municipal, ¿ya? Por lo tanto, es un tema relevante respecto de la gestión financiera municipal, ¿ya? Mantener al día el pago de la recaudación por el aporte al Fondo Común Municipal. Y eso, digamos, no debiera tener inconveniente, porque son recursos que recibe el municipio, y lo único que tiene que hacer es traspasárselo al depositarlo en la tesorería, ¿ya? Porque las platas están. Ahora, yo sé que muchos municipios igual tienen problemas financieros, pero cuando se opera de esta manera se agudiza más, ¿no es cierto?, el problema desde el punto de vista financiero, ¿ya? Por lo tanto, como sugerencia, lo ideal es mantener al día este tipo de cuentas, ¿ya? Recaudar en el mes, hacer la liquidación y luego pagar, ¿no es cierto?, dentro de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente a la fecha de la recaudación del aporte al Fondo Común Municipal, ¿ya? Luego tenemos los acreedores por transferencias reintegrables. ¿Cuáles serían estos acreedores por transferencias reintegrables? Mismo, otros servicios públicos nos entregan recursos para proyectos. ¿Ya? Por Perfecto, ejemplo, ¿cierto? el PMU o PMD. ¿Ya? Esos programas, por ejemplo, hay que reintegrar cuando sean Cuando no excedentes. se, cuando no se utilizan al 100%, ¿cierto? Bueno, y todos los recursos que nos transfieren, ¿no es cierto?, que corresponden a otros servicios públicos y que están, ¿no es cierto?, respaldados por los convenios respectivos, en lo cual se establecen ciertas obligaciones de parte del otorgante, como también de parte del receptor, ¿ya? Luego tenemos también dentro de las cuentas por pagar en nivel 2 acreedores por transferencias corrientes de otras entidades públicas. Bueno, aquí vamos desagregando, ¿no es cierto?, cada uno de los conceptos de cuenta que integran, ¿no es cierto?, las cuentas de pasivo. Y acá también tenemos en la deuda pública interna, se transforman, ¿no es cierto?, los empréstitos internos a corto plazo, y también están los empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. ¿En qué caso la Subsecretaría nos hace empréstito a los municipios? ¿En qué casos? ¿Qué caso podríamos señalar? Como parte de los empréstitos que hace la Subsecretaría. Es para la gente que se acoge al retiro voluntario, Sí, ¿no es cierto? en Ahí el cual se tenemos, hace el anticipo a través del fondo común. claro, Tenemos en el caso también de la parte de educación también de los docentes, en el cual se le pide como exacto, parte de los anticipos de, justamente. de la subvención mensual. Correcto, Sí. correcto. Ahora, ¿cómo están registrando ustedes, por ejemplo, cuando la subsecretaría o la tesorería en este caso, ¿no es cierto?, nos entrega los aportes, pero hace el descuento de las cuotas mensuales? ¿Cómo registran ustedes el Fondo Común Municipal? ¿Registran el neto, la diferencia entre el monto que entrega la tesorería menos el descuento? Bueno, en el caso de nosotros yo anoto el total, debería ser el Correcto, total y descontando eso sí el anticipo, exacto, para que justamente, bueno, porque después viene el cruce del BEP, en el exacto, cual ellos te justamente. dicen, yo te mandé tanta plata por el lado de la Así tesorería, que es, es lo que ellos mandan, y después se cruza contra nuestras cuentas. exacto, justamente. Claro. Bueno, hay una cuenta especial ahí que se creó cuando se adquiere el compromiso, ¿cierto?, que está expresado en valores de UF, ¿ya?, en la cual en la medida que se van, digamos, descontando las cuotas, yo tengo que ir rebajando de mi registro contable aquellas cuotas que ya se han ido pagando. Pero respecto del Fondo Común Municipal, tengo que registrar el 100%, ¿ya? Porque ese es el ingreso efectivo. En el fondo lo que está haciendo la tesorería o la subsecretaría a través de instrucciones que le da la tesorería es que en forma indirecta nosotros estamos pagando, ¿no es cierto?, una deuda, ¿ya?, que igual tiene que quedar registrada en forma contable,
Y para eso existe una cuenta especial en la cual, ¿no es cierto?, está reflejado los anticipos que se han otorgado con cargo al Fondo Común Municipal, que es una cuenta de pasivo, es una cuenta de deuda. ¿Ya? ¿Hay alguna observación, aporte? ¿No? Bueno, ahora con las nuevas NIC sí debería, bueno, con la gente, oye, este año no tuvimos, pero sí hay que hacer la distinción entre corto y largo plazo. Correcto, justamente. ¿Ya? Eso que en principio, bueno, la normativa ha señalado que todo se considere como a corto plazo, pero hay que, en el tiempo, hay que ir dilucidando esa cuenta, distribuirla en corto y largo plazo. ¿Ya? Eso también está establecido en la normativa que ha entregado la Contraloría para la aplicación de la NIC. Sí, es que antiguamente la Tesorería General te estaba dando hasta 4 años para pagar esos préstamos, Correcto. pero ¿Sí? el año pasado, el antepasado, ¿Ya? solamente lo hizo entre septiembre y diciembre, por lo menos aquí en Recoleta. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, No nos dieron mayores plazos, no nos dieron mayores plazos, y nos pegaron el sopetón durante el ejercicio presupuestario. qué raro, porque cuando se firman los convenios, ¿no es cierto?, es la municipalidad la que pone en cuántas cuotas podemos reintegrar, ¿no es cierto?, los anticipos que nos han entregado, ¿ya? Entonces me parece extraño Sí, a mí también me pareció extraño, pero lo tuvimos que pagar dentro del ejercicio presupuestario, incluso dentro del segundo semestre, que supuestamente es la parte más mala para todos los municipios, porque no Claro. tenemos tanto ingresos, ya pasaron todos los ingresos masivos. Claro, es que a lo mejor ustedes tenían la disponibilidad, según los estados financieros, puede haberse dado No, esa situación, digamos. ¿Ah? no, fue como muy especial. Sí, incluso ¿Sí? se preguntó por qué no habían dado, no nos habían Ah, dado los 4 años como era antiguamente, pero ¿ya? ¿Ya? agachar la cabeza nomás y pagar, no queda otra. Sí, pues, hacer una replanificación de los ingresos y también replanificar los gastos, ¿ya? Claro. Bueno, en general, cuando uno firma los convenios, cada municipio establece qué niveles de capacidad de pago tiene, porque también tiene que ver, pero obviamente que el ministerio también ha puesto topes, ¿ya? Dentro de qué periodo hay que hacer el reintegro de esos fondos. Ujú. Luego tenemos el patrimonio, ¿ya? Que el patrimonio está dado acá como patrimonio del Estado, ¿no es cierto? En el caso del patrimonio sería patrimonio municipal. En el grupo, el título patrimonio, el grupo, patrimonio del Estado, su grupo, patrimonio del gobierno general, ¿ya? Y en el caso nuestro de municipalidades, ¿no es cierto?, tendríamos el patrimonio institucional municipal, ¿ya? Y tenemos las cuentas nivel 1, que es el patrimonio institucional, ¿no es cierto? Tenemos los resultados acumulados que forman parte del patrimonio, tenemos los resultados del ejercicio, también tenemos los ajustes de primera adopción, ¿ya? ¿Y cuándo opera esto? Que puede ser positivo o negativo, ¿cierto? ¿Ya? Porque producto del ajuste de primera adopción podrían generarse pérdidas o ganancias, pueden ser, vuelvo a repetir, positivo o negativo, y de esa forma me va a afectar el patrimonio, por más o por menos, ¿ya? Y otros efectos patrimoniales, cualquier otra alteración que se haga en la cuenta patrimonio. ¿Ya? No sé si hay consulta respecto a esto. ¿No? ¿Estamos claros? Perfecto. ¿Cómo se definen los elementos de los estados financieros? Tenemos los ingresos patrimoniales, ¿ya? Que ya los explicamos, que son los aumentos indirectos en el patrimonio derivados de la gestión de los recursos y de otros hechos económicos en un periodo determinado, surgen de transacciones con o sin contraprestación de la municipalidad, ¿ya? Ahí habla de los aumentos indirectos, ¿ya? Acuérdense ustedes que las cuentas patrimoniales son cuentas reguladoras en el fondo del patrimonio, ¿ah? Dice, los ingresos se consideran devengados cuando la municipalidad haya realizado de forma sustancial aquello que resulta necesario para adquirir el derecho o percibir dichos ingresos, ¿ya?
Aquí también hemos explicado en algunas otras oportunidades cómo se genera el derecho a percibir ciertas cantidades de ingresos, ¿ya? Y tenemos que ahí en ese caso verificar cada uno de los tipos de ingresos que componen los estados financieros, ¿ya? Tenemos que verificar de qué tipo de ingresos se trata. Por ejemplo, en el caso de las patentes municipales, ¿en qué momento nace el derecho a percibir esos ingresos? ¿Cómo reconocemos el derecho a percibir cierta cantidad de ingresos? En el caso cuando le llega la información de impuestos internos con las declaraciones de capital que realizan los contribuyentes que tengan ya patentes enroladas. Ya, pero es que hasta ese momento, si bien es cierto, tenemos la información, pero no sabemos cuánto nos tienen que pagar cada contribuyente por patente, ¿cierto? Solamente ahí disponemos de la información. Claro, porque Pero después, bueno, vienen todos los otros procesos que es la rebaja de inversión, la ya, distribución perfecto. Pero Ya. igual ya tú con eso ya tienes por lo menos gran parte de los derechos a percibir por parte de patente. Ya, pero ¿cuándo nace el derecho oficial? Claro. Porque hasta Cuando ese ahí tú- momento no sé cuánto me tienen que pagar, pues no podría, acuérdense ustedes que desde el punto de vista contable, no puedo registrar estimaciones, ¿cierto? ¿En qué Se dicta momento el nace decreto, se dicta el decreto del rol de las patentes. Ahí ya está Claro, ¿no es explicado. cierto? Cuando se emite el rol de patentes municipales, en la cual consta, ¿no es cierto?, cuánto es lo que me tiene que pagar cada uno de los contribuyentes afectos al pago de patente. Y desde el punto de vista legal, ¿en qué momento, ahora estamos hablando de tiempo ya, ¿en qué momento se genera el derecho a percibir ese ingreso? Por ejemplo, si son las patentes municipales, ya sabemos que tenemos el rol, perfecto, tenemos toda la información, sabemos cuánto es el monto que tiene que pagar cada uno por concepto de patente. Pero ¿en qué momento, y aquí estoy hablando de tiempo, en qué momento nace el derecho a percibir esa cierta cantidad de dinero? ¿En qué momento? A ver, alguien que me comente. ¿Eso? Sí, dígame. Puede ser en enero y en julio. Ya, perfecto, ¿cierto? A contar del 1 de enero, en el periodo de enero, ¿no es cierto? Y en julio, en el periodo de julio. En ese momento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se supone que la unidad de rentas municipales, ¿ya? Que son las encargadas del proceso de, ¿no es cierto?, determinar los valores, las patentes, los montos, todos los derechos que ello implica, debe informar, ¿no es cierto?, formalmente a la unidad de contabilidad, remitir, previamente validado, ¿no es cierto?, y refrendado el rol de patentes municipales, ¿ya? Y en ese sentido, la unidad de contabilidad va a tener que registrar contablemente el rol. Ahí recién lo va a devengar, pero con el respaldo respectivo del rol de patentes municipales, que es el respaldo, ¿no es cierto?, que se tiene para poder justificar de que por qué estamos devengando cierta cantidad de monto por conceptos de patentes municipales. ¿Ya? El rol tendrá que venir visado y validado por el director de renta, el subdirector de renta, el jefe de patente o quien tenga la responsabilidad, ¿no es cierto?, de la determinación y de la elaboración del rol de patentes municipales. ¿Ya? Por lo tanto, en ese caso, ahí recién yo voy a registrar contablemente el rol. Contablemente, desde el punto de vista, lo estoy devengando, nada más. ¿Ya? Ese es el registro previo. ¿Ya? ¿Alguien quería hacer un comentario? ¿No? Ya, seguimos. Profesor, Sí, dígame. mire, lo que pasa es que, bueno, hasta yo creo que, por lo menos en el caso de Recoleta, yo creo Sí. que con los nuevos sistemas todo ya es como muy automatizado y obviamente se ha perdido ya esa costumbre que antiguamente se mandaba un rol, visado, todo. Sí. Entonces, generalmente viene un correo en el cual le dicen, oye, con fecha tanto se puso en el cargo. Y ahí ¿Ya? se procesa inmediatamente, igual es como automático, porque casi ya todos los sistemas son automáticos, se Correcto. contabiliza
ahí te aparece inmediatamente el derecho. Y obviamente después este cargo va sufriendo aumento y disminuciones dependiendo de lo... Ahora, ¿qué pasa? Independiente, ¿no es cierto?, que no se haga por papel, no se mande el oficio, de igual forma quedan registrados, ¿no es cierto?, la información proporcionada a través de los sistemas, ¿ya? Claro. Que tiene totalmente validez desde el punto de vista contable, presupuestario, financiero y desde el punto de vista legal, ¿ya? Porque ante cualquier duda, consulta, ¿no es cierto?, o cualquier error que se pueda cometer, ¿ya?, frente, por ejemplo, mal determinado, voy a ponerme en el caso extremo, mal determinado el rol de patentes municipales, ¿ya?, o que se calculó mal la patente por algo ese motivo y realmente se dieron cuenta, pero ya estaba contabilizado, ya estaba reconocido el ingreso patrimonial, etcétera, etcétera. Pero bueno, en ese caso existen todos los registros pertinentes y de la persona responsable que tiene la obligación de entregar esa información a través del sistema. O sea, ahora es mucho más fácil, en todo caso, verificar, ¿no es cierto?, que la información para los registros contables en su momento fue validada. Antiguamente lo hacíamos en papel, ¿ya? ¿Cómo lo validamos? Claro, sacábamos el listado, lo validamos con la firma de todas las personas involucradas y lo mandábamos a contabilidad para que lo contabilizaran. Hoy en día, de igual forma, esto es prácticamente automático, ¿ya? De hecho, queda contabilizado en forma automática, pero hay un responsable que emitió esa información, ¿ya? Y ese responsable será el director de renta, el subdirector de renta, el jefe de patente, etcétera, que va a quedar registrado en los sistemas al momento que ingresó y subió la información al sistema. Claro, mira, en el caso de nosotros, bueno, hablo de contabilidad y la parte finanza nosotros, y parte renta, sumamente cuando colocan los cargos, especialmente en el mes de julio, nosotros inmediatamente detectamos que está como sobrevalorado. ¿Ya? Siempre le hacemos la consulta formal, oiga, efectivamente, ¿cuál ha sido el cargo? Porque suente cuando viene con toda esa información de impuesto interno y después viene toda esta reemisiones que se le llama cargo y descargo de valores, te baja a 2.000 millones más o menos. Entonces ya nosotros le decimos, oye, igual le decimos, oye, tiraste el cargo, pero sabemos que está sobrevalorado por la percepción que se tiene de los semestres anteriores. ¿Pero por qué se les puede producir sobrevaloración del rol? Porque suponte en el caso de Recoleta nosotros tenemos muchas patentes de inversión. ¿Ya? Entonces viene ya con ese capital propio de antiimpuestos internos que ellos declaran. Pero ¿Ya? después ellos cuando les llega, ellos vienen presencial aquí a renta y presentan sus rebajas de inversiones. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí se produce esas bajas del ¿Ya? cargo, de los derechos por percibir. Eso realmente en la práctica sucede así. Sí, es que en realidad hay un proceso en el cual, ¿no es cierto?, hay certificaciones respecto de rebajas de inversión, digamos, que se supone que esos valores están tributando bajo otro concepto, digamos, o bajo otra comuna, ¿ya? Pero así en la práctica funciona acá, pues, o sea, te tiran primero un cargo que viene con esos valores subidos sin la rebaja de inversión, pues después, obviamente, el contribuyente se acerca cuando le llega el aviso, el valor. A ver, de igual forma, si son cantidades importantes, igual se pueden producir problemas de orden financiero, porque en el momento que... Claro, no, pues nosotros sabemos que ya va sobrevalorado, por eso le decimos, oye, ¿realmente será este el cargo, no? O de repente nos damos cuenta por la cantidad de patentes. ¿Ya? Tienen un semestre, suponte semestre de enero el que tiraste en enero son 8.000 patentes. ¿Ya? En el julio estás tirando 10.000 patentes. Imposible que te hayan subido 2.000 patentes. Es imposible. Imposible, no sé. Claro, entonces nosotros le hacemos la advertencia, pero también en su día a día ellos como que pierden esa visión. Entonces, pero como a ver, automatizado, a mí... Claro, tiende a ser automatizado, se pierde la visión de ir haciendo como esos análisis. Claro, no, pero me queda la duda, ¿y ustedes no elaboran, dentro de su sistema no tienen una elaboración propia de un rol de patentes municipales? Sí, pues existe automático el rol. ¿Ya? Sí, pero cuando tiran, algo pasa, o sea, nosotros nos damos cuenta como administración y finanzas que va sobrevalorado el primer cargo, hasta que después se va ajustando, durante el mes de julio, principalmente el mes de julio, cuando llegan los contribuyentes se va ajustando el rol.
Pero igual siempre queda la sensación, especialmente cantidad de patentes, que quedan como muy... Por ejemplo, muy si no aparecen los contribuyentes a regularizar, ¿qué pasa en definitiva? bueno, y claro, tienen que ir a fiscalizar para ver la existencia, si sigue o no el ejercicio comercial de la patente en el Ya, lugar. perfecto. Sí, porque yo igual pienso, Pero igual se te produce, incluso puede pasar hasta el otro semestre. Entonces ya, ya quedaste con un ingreso por percibir que no existía. exacto, justamente a eso iba yo. O sea, igual hay un ingreso que en algún momento no va a ser efectivo, digamos, ¿ah? Por Claro, ahí va a pero ser motivo. en la práctica sucede eso, porque igual parte de las inspecciones, por lo menos en los municipios que yo he trabajado, se van mucho a Ya, ferias libres. Pues, ferias libres, ya, claro, es importante desde el punto de vista político que esté ahí la gente, pero por el claro. otro lado, las comerciales se ocupa mucho la inspección comercial, Ujú. perdiendo como esta fineza de los derechos por percibir. Claro, ahí igual hay que tener cuidado. Bueno, ahí en ese caso quien tiene que tener cuidado son el ente, en este caso el área de rentas municipales. ¿Por qué? Porque tiene efectos financieros y tienen efectos imagínense ustedes que los estados financieros son base para la toma de decisiones. Entonces, de igual forma, si no existe certeza de que se puedan recibir ciertos montos y son montos importantes, obviamente que pueden posteriormente tener dificultades, pues, dificultades de financiamiento. ¿Ah? Igual Claro. los alcaldes, ¿no es cierto?, ven ciertos niveles de ingresos, ¿no es cierto?, presupuestarios, de vengado, obviamente dicen, no, pues si yo dispongo de recursos para hacer ciertas obras, ciertas actividades, pero en realidad si se hace una depuración, lo más probable es que no sea el monto oficial, pues no sea el monto real del cual se dispone para hacer ciertas obras, ciertas actividades. Entonces igual hay que tener cuidado, ¿ah? Igual, bueno, la Administración y Finanzas igual tiene que dar las directrices en términos de poder instruir a la unidad de renta, ¿no es cierto? Cuáles son los parámetros y las variables que hay que considerar para mantener un rol de patentes municipales actualizado y lo más real posible, ¿ya? Ahora, lo único que en definitiva, en un orden normal, ¿no es cierto?, que debiera quedar los ingresos por percibir serían aquellos ingresos que, ¿no es cierto?, que son morosos, que quedaron fuera de pago, nada más, pero tenemos que tener la certeza de que parte de ellos, ¿no es cierto?, o sea, esos que son morosos igual están funcionando porque tienen patente, ¿ya? Bueno, es que igual se ha puesto muy dinámico también toda la parte comercial. Pues, o sea, antiguamente, no sé, pues, yo igual llevo harto años en el municipio, un ¿Ya? negocio puede estar 5 o 6 años, ahora ya no es así, pues ahora al segundo año, si le va mal, cierran y se van nomás. Cerran, claro. Ya. El Claro, otro tema cambió que, todo también, pues fue igual parte del quehacer económico. correcto, lo que pasa es que en esos Parecido casos, a los permisos de circulación, pues los permisos de sí, circulación antiguamente tú un vehículo lo tenéis 5 años, ahora ya tú lo tienes 2 años y los cambias, entonces se te correcto, va de la comuna, se va a otro lado. exacto, También se exacto, van produciendo todo esto ¿cómo se llama? Cambios estructurales económicos, que exacto, también va chocando contra el día a día que tú tienes que hacer en el municipio. Entonces vas ujú, quedando como atrás. Lamentablemente es exacto. así. Sí, desgraciadamente, y el contribuyente no tiene, digamos, no se preocupa de dar aviso a la municipalidad, por ejemplo, eso ocurre en todos los municipios, de negocios que cierran y no informan al municipio que no están funcionando, ¿ya? Entonces, claro, como los municipios no tienen las capacidades, digamos, completas de hacer fiscalizaciones permanentes, y eso es así, esas patentes siguen apareciendo en el rol porque no hay documento de respaldo que pueda, ¿no es cierto?, decir que ese negocio ya no está funcionando para poder excluirlo del rol de patente, ¿ya? Acuérdense que el rol de patente es un instrumento público, ¿no es cierto?, el cual no se le puede meter mano así de buena primera, tengo que tener oficialmente, ¿no es cierto?, los datos de respaldo para hacerle las modificaciones respectivas, ¿ya? Ahí están los términos de negocio, los términos de giro, ¿no es cierto? De qué forma puedo ir depurando ese rol con las fiscalizaciones que se hagan con los inspectores municipales, etcétera, ya que son, ¿no es cierto?, bases fundamentales para poder ir depurando este rol de patentes. ¿Por qué? Porque imagínense, tiene incidencia económica, tiene incidencia en términos de rentabilidad, en términos de utilidad, en términos de pérdida, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay que tener un cuidado único respecto de cómo
se administra el rol de patente. ¿Ya? Me imagino que los municipios más grandes, ¿no es cierto?, todos estos sistemas están conectados con el sistema central de contabilidad, ¿ah? Porque al momento de emitir el rol de patente, automáticamente queda contabilizado en el sistema, me imagino, ¿ya? Hay otros municipios que tienen parcializados los sistemas, en términos que igual tienen su rol de patente en forma separada del sistema contable en sí. Por lo tanto, en su oportunidad, ¿no es cierto?, la unidad de contabilidad registra contablemente ese rol en el momento que es informado por parte de la unidad de renta. No sé cómo opera la experiencia de algún otro municipio. ¿Cuál es la experiencia de algún otro municipio que está conectado? ¿No? Bueno, aquí como podemos ver, ¿no es cierto? Aquí se da mucho lo que tiene que ver con la fórmula que cada municipio lleva en general la contabilidad. Ahora, lo único que se exige respecto de la contabilidad en general, ¿no es cierto?, municipal, es de que se cumplan los principios, las normas y las instrucciones. Ahora, cómo lleva la contabilidad cada uno de los municipios depende de cada uno de ellos, ¿ah? Y que tiene que ver también con los niveles de información que requieren para la toma de decisiones. Con la única diferencia, ¿no es cierto?, cuando se elaboran estos informes y cuando se elabora la contabilidad, tiene que cumplir con ciertos estándares mínimos y que están establecidos, en este caso, en la resolución 3 de la Contraloría, ¿ya? Que tenemos que adoptar los principios, ¿no es cierto?, y los procedimientos que en esa normativa se establecen, ¿ya? Ahora, el resto ya tiene que ver con la parte de control interno, cómo se controla, ¿no es cierto?, cómo controlamos los ingresos municipales, ¿ya? En el caso de las patentes, cómo controlamos, ¿no es cierto?, por un lado a través de las fiscalizaciones, ¿no es cierto?, por otro lado también es por las gestiones que pueden hacer los propios contribuyentes, ¿ya? Y bueno, y existen más procedimientos en la cual yo puedo ir depurando esta información. Lo ideal es trabajar con información depurada, de manera tal que en definitiva no altere los resultados, no altere en forma significativa, pues usted, el resultado del ejercicio. ¿Ya? Ahí tenemos por el lado de los ingresos devengado. Luego tenemos, ¿no es cierto?, los gastos patrimoniales, que son disminuciones indirectas en el patrimonio derivado de la gestión de los recursos y de otros hechos económicos en un periodo determinado. Los gastos se consideran devengados cuando la municipalidad haya cumplido con un proceso de consumo de productos o servicios. ¿Ya? Imagínense que ustedes acá, la normativa dice que para imputar los gastos, ¿no es cierto?, hay que devengarlos también. ¿Ya? Tiene que haber un registro de compromiso previo, ¿ya? Y se ejecutarán y se pagarán una vez que se hayan cumplido cabalmente la recepción de los bienes o el consumo de los bienes y servicios. ¿Ya? Aportes, consideraciones, ¿no? Ahora, ¿cómo se definen los elementos desde el punto de vista presupuestario? ¿Ya? Tenemos los ingresos presupuestarios que ya lo estábamos comentando, que corresponden a los flujos de recursos financieros destinados a financiar los gastos presupuestarios del ejercicio. Generalmente, y es así, cuando nosotros elaboramos el presupuesto municipal, ¿no es cierto?, determinamos previamente los ingresos. Luego, ¿no es cierto?, determinamos los gastos. ¿Hasta qué nivel de capacidad presupuestaria tiene el municipio para cubrir los gastos presupuestarios? ¿Ya? Por lo tanto, los ingresos presupuestarios versus los gastos presupuestarios van entrelazados. Por lo tanto, cualquier alteración en los ingresos, obviamente que me va a alterar también los gastos, ¿ya? Que era más o menos lo que comentábamos delante, en términos que si se me reducen los ingresos, obviamente que para mantener el equilibrio presupuestario, también tengo que disminuir los gastos presupuestarios, ¿ya? ¿Eso para qué? Para dar cumplimiento, si no me equivoco, está dado en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Municipalidades respecto a la determinación y a
al resultado de déficit, ¿ya? Por lo tanto, es un tema relevante desde el punto de vista de gestión. Por tanto, corresponden, dice, a los flujos, los ingresos presupuestarios, a los flujos de recursos financieros destinados a financiar los gastos presupuestarios del ejercicio. Se pueden originar, entre otros, por tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades, transferencias corrientes y de capital, renta de la propiedad. ¿Ya? Respecto a los tributos y sobre el uso de bienes y la realización de actividades, obviamente que tenemos incorporado todos los impuestos municipales, tales como, ¿no es cierto?, las patentes municipales, los derechos de aseo, etc. ¿Ya? Dice que el ingreso se reconocerá de acuerdo al principio del devengado y la normativa contable y presupuestaria aplicable en el momento en que se perfeccione la transacción. ¿Ya? Y aquí lo analizamos delante. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a devengar? Primero, cuando, ¿no es cierto?, nace el derecho de percibir cierta cantidad de ingresos. ¿Ya? Lo vamos a registrar contablemente y lo vamos a devengar. Vamos a crear el derecho, y en el caso de las patentes, ¿no es cierto?, el derecho nace en el momento que elaboramos el rol de patente y, dependiendo del periodo que se trate, a contar del 1 de enero, en el caso de ese periodo, y a contar del 1 de julio del periodo que, ¿no es cierto?, está señalado como en el segundo semestre del año comercial. ¿Ya? Dice, el reconocimiento de un ingreso como percibido supone la materialización de su cobro. ¿Ya? El percibido, obviamente, que tiene que ver con lo efectivamente ingresado. No hay otra definición, ¿ya? El ingreso percibido es el ingreso en el cual el contribuyente ha pagado su derecho y lo ha hecho por caja o, en este caso, por transferencia electrónica. Por lo tanto, es una disminución de un acreedor presupuestario, ¿ya? ¿Qué dice respecto a los gastos presupuestarios? Dice que representan los flujos financieros correspondientes a la aplicación de los recursos de la entidad edilicia que han sido autorizados como gasto en el presupuesto. Tienen su origen en desembolsos para el funcionamiento de la municipalidad, gastos en personal, bienes y servicios de consumo, prestaciones de seguridad social, etc. Ese es el sentido que deben tener los gastos presupuestarios, ¿no es cierto? Van destinados ¿a qué? Al funcionamiento de la municipalidad, ¿ya? Al gasto en personal, los bienes y servicios de consumo y las prestaciones de seguridad social. ¿Sí? ¿Alguien está hablando? ¿Sí? Escucho. Ya. Bueno, y aquí, respecto a este proceso, los gastos presupuestarios, considerando que generalmente los ingresos son suficientes para cubrir los gastos reales municipales, frente a esa situación, yo tengo que priorizar, ¿no es cierto?, los gastos presupuestarios. Primero que nada, voy a darle prioridad a ¿qué? ¿Cómo voy a hacer el orden, ¿no es cierto?, de prelación respecto de los gastos presupuestarios? ¿Quién me puede señalar? ¿Cuál es la prelación que tienen en cada municipio los gastos presupuestarios? Profesor, por lo menos aquí en Recoleta la prelación de los gastos son primeramente todo lo que va en relación al funcionamiento propiamente tal del municipio. Ya, ¿y cuál es sueldo, consumos ya, básicos, pagos ya, legales? Esa es nuestra prelación ya, primera. ya, ¿Ya? Y después, bueno, igual que todo, yo creo que todos los municipios tenemos problemas de flujo, ¿ya? Que es distinto al presupuesto. Después se va viendo qué se va pagando, generalmente claro. vamos viendo las inversiones, obviamente aquellas empresas que son de gran envergadura, como el Enel, los pagos de aseo, igual se van como postergando un poquito, dejando más la operatividad, dándole prioridad a la operatividad municipal, propiamente tal. ¿Ya? Disculpe la pregunta. ¿Cuánto es el presupuesto de Recoleta? ¿El presupuesto total? En este momento, 40.000.
40.000 millones, ¿ya? 45, sí, entre 40 y 41 mil millones, aprox. Pero Ya. como flujo ¿Sí? tú llegas como a 32.000 más o menos, como flujo. Ya, ya, Te produce esta diferencia de 8, aprox. ya, perfecto. Y Ahora ejecutado yo creo que va a llegar como a los 36.000, más o menos 37.000. ¿ya? Van a presentar déficit presupuestario. Como 4.000, claro que no vas a poder pagar más o menos. Entre 3.000 y 4.000 más o menos. Ya, Eso ¿y más o cuál es menos. cuál es la tendencia, digamos, durante el periodo anterior? ¿Se mantiene la misma tendencia? Sí, se mantiene. Tal vez va a ser un poquito menos este año porque igual se recibió un ingreso más o menos fuerte de patentes. Ya, Que igual nos sorprendió por la cosa de la pandemia, todo, pero sí. igual nos sorprendió Pero que igual este tuvo un año fuerte incremento también el Fondo Común Municipal, ¿ya? también se ha incrementado. Sí, hemos recibido durante el primer semestre, recibimos muchos recursos, pero sí ha ido a Ya, la tendencia en el segundo semestre a recibir muy poco fondo común y ya, sí, suponte lo que es impuesto territorial ha rentado, ya, no ha rentado más perfecto, que en relación a la señal. ¿Ya? perfecto, Generalmente sí. colocar la señal, pero el primer semestre fue muy fuerte el fondo común. No sé cómo va a estar estos últimos meses. Hay que esperar Sí, los yo creo que saldos. el resto de municipios también ¿Mm? opina lo mismo respecto al Fondo Común. Tuvieron ingresos importantes, ¿no? ¿Alguien que lo comente? De los municipios que están conectados, ¿se han presentado incrementos realmente en el Fondo Común Municipal? ¿No? Ya. Comentario Bueno, parece, profesor. no hay comentario. A ver. Profesor, Sí, dígame. mire, bueno, yo por lo menos lo tengo más o menos claro porque nosotros mensualmente hacemos un reservado al señor alcalde, ¿Ya? informándole más o menos la parte, cómo vamos presupuestariamente y Ujú. además cómo se nos presentan los flujos. O sea, le decimos si bien es cierto, se han recibido tanto, pero a tal fecha Ya, debemos tanto. ya, Y vemos perfecto. cómo está la proyección hacia adelante. Y además nosotros tenemos acá un comité financiero que se Ya, ve con la administración municipal, control, CESPLA, todos nos reunimos ya, una vez a la semana ya, para ver estos perfecto. temas. Siempre estamos viendo eso, por eso uno tiene más o menos claro la película Correcto. de los ingresos y gastos. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. No sé cómo serán los otros colegas, si tal vez tengan eso, incluso está decretado ese comité financiero nosotros. Bueno, dentro de la normativa hay un comité que se llama comité técnico. ¿Ah? Está definido que puede tener cualquier orientación, digamos, un comité técnico financiero, un comité técnico operativo, etcétera. ¿Ya? Claro, pero a eso también tiende a lo que usted preguntó en delante, cómo se íbamos Sí, prelando nosotros el tipo de gasto. Entonces, claro, correcto. como las platas no alcanzan, porque es así, Ujú. para que quede ahí establecido que no solamente Administración y Finanzas toman la decisión de los gastos, qué colocar primero, qué colocar después. Claro. ¿Ya? Bueno, en general, sí, Justamente para que haya una conciencia de que las platas no alcanzan, si es así en todos lados. Sí, yo creo que igual que en todas las casas. Esto exacto. igual que una casa, pero más grande. Salvo las municipalidades grandes, más grandes que Claro, ustedes, que tienen mayores recursos, ¿no es cierto? Y que tienen un ingreso per cápita superior al 1.000.000 pesos por habitante, ¿ya? Que también es un tema relevante a la hora de definir la gestión financiera municipal, ¿ya? Yo creo que todos los municipios están en la misma situación en que el presupuesto es insuficiente para cubrir, claro, las necesidades hasta básicas de repente, ¿no es cierto? Y que no les queda la posibilidad de poder desarrollar proyectos de inversión, ¿ya? Que claro. es Y eso la idea. bueno, y esto también nos ha dado mucha validez porque como participa además la administración municipal, que es como el nexo con el Ujú. alcalde, Ya, para que vaya sí, informando realmente cómo están las lucas, pues igual claro. los alcaldes tienen muchas ideas de inversión, de cosas Sí, así, por pero a veces supuesto. tiene que estar la otro lado de la herramienta que decirle, oye, hasta aquí nomás se puede, pues. ¿Sí? Exacto. Es como aterrizarlos, ¿no es cierto?, a la realidad, ¿ya? Con la información contable presupuestaria. Y es el nexo que justamente participa la administración municipal, porque el nexo que
que el que tiene la cercanía. Señor Exacto, alcalde. justamente. ¿Ya? No sé si hay algún otro comentario. Ya, me parece bien y seguimos. ¿Ya? Ya vimos los gastos presupuestarios, ¿no es cierto? Que tiene que ver de qué manera el municipio, ¿no es cierto?, ejecuta su presupuesto, en qué momento reconoce los ingresos, etc. Luego tenemos el criterio de reconocimiento y valorización de tales elementos. ¿Ya? ¿Cuál era el elemento? ¿No es cierto? Vimos los activos, los pasivos, patrimonio, ¿no es cierto? Los ingresos patrimoniales, los gastos patrimoniales, los ingresos presupuestarios, los gastos presupuestarios. ¿Ya? Dice que el reconocimiento es el proceso de incorporar los montos apropiados en los rubros de los estados financieros. ¿Ya? Para que un elemento se reconozca en el estado financiero correspondiente debe cumplir con la definición de un elemento. O sea, que sea una cuenta de activo, de pasivo, patrimonio, etc. Poder medirse de forma que satisfaga las características cualitativas y tenga en cuenta las consideraciones de la información de los estados financieros. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, en cierta medida, si hablamos de los bienes de uso, ¿ya? Estamos hablando de la valorización respecto de, por ahí dice la normativa, del valor justo. ¿Ya? ¿Cuál es el valor justo que podríamos decir de un bien? ¿Cuál es el valor justo? Hablemos de un bien del activo fijo, por ejemplo. ¿Cuál podría ser el valor justo de un bien? Por ejemplo, los valores que tenemos registrados contablemente hoy día en la contabilidad, ¿son valores justos respecto de los bienes de uso, por ejemplo? Alguien que me responda. ¿Son valores justos los valores que tenemos hoy en día registrados contablemente? Alguien que lo comente. Primero que nada, definamos cuál es el valor justo. ¿Alguien me puede decir cuál es el valor justo? Bueno, por ejemplo, el valor justo de los bienes de uso, podríamos decir que podría ser el valor de mercado, ¿cierto? Ahora, si el valor justo del valor de mercado de un bien será el mismo valor que está registrado contablemente, si hablamos que el valor de los bienes de uso, ¿no es cierto?, los vamos a registrar a valor justo, y que el valor justo sería el valor de mercado, por ejemplo. Mire, en el caso de Recoleta, ¿Sí? hicimos los análisis y Ya. sumonte nos encontramos con los vehículos. Tenemos vehículos registrados a $1, ¿Ya? ¿cierto? Que ya están depreciados, pero aún no sirven, todavía están siendo utilizados. Ya, perfecto. Ahí nos da que no es un valor justo, porque Exacto, igual no se justo. Ahí tenemos un caso, pero un caso real de todos los días. Tenemos vehículos Ya. que son del año 2007, ya están depreciados, están en buenas condiciones todavía, y Ya. nos siguen prestando utilidad día a día. Y de acuerdo a la normativa, ¿ustedes han analizado cómo pueden regularizar esa situación? Lo hicimos a la consulta a la Contraloría y todavía no nos responden. ¿Ya? Lo hicimos hace como 2 meses aproximadamente atrás. ¿Ya? Bueno, la norma en general, yo voy a dar digamos la norma en general, la opinión, bueno, de todos aquellos bienes que tienen valor 1, han consumido toda su vida útil y siguen prestando servicios, ¿cierto? Yo le puedo ampliar los años de vida útil. Pero ¿qué tengo que hacer para eso? Yo tengo que recalcular la depreciación acumulada y hacer el ajuste respectivo. ¿Ya? No sé si me explico. Tengo que recalcular por un mayor periodo la depreciación del bien.
y obviamente tengo que regularizar la depreciación acumulada. ¿Qué significa eso? Significa que voy a tener que hacer ajuste, por un lado, en la depreciación acumulada, y por otro lado, reconocer un menor gasto patrimonial. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, el bien tiene mayor tiempo de vida útil, ¿ya? A lo mejor va a durar 2 años más. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es recalcular la depreciación acumulada, manteniendo, obviamente, si conozco el valor del bien de adquisición, no lo altero. Sí, lo que voy a alterar es la depreciación. No sé si me explico. Por lo tanto, voy a tener que hacer ajuste en el valor del bien, y por otro lado también voy a tener que hacer un ajuste en la depreciación acumulada. Y por otro lado también tengo que reconocer un menor gasto, ¿ya?, por un periodo que no correspondía hacerlo. No sé si me explico. Por ejemplo, durante los 5 años de vida útil, ¿no es cierto?, yo desconté, por decir algo, 500.000 pesos en cada año, ¿ya? Pero resulta que con la nueva redistribución y con la nueva determinación de los plazos de vida útil, esa depreciación en forma anual rebaja, es una depreciación menor. Por lo tanto, yo tengo que sacar, ¿no es cierto?, esas diferencias y hacer los ajustes respectivos, de manera tal que me permita poder depreciarlo, ese valor, en el resto de años que le queda, previa información técnica que así lo determine, ¿ya? Pues tampoco yo puedo, porque no soy técnico, al decir, oye, tengo un vehículo que ya con la antigua normativa, ¿no es cierto?, ya tiene sus años de vida útil consumido, pero que después, ¿no es cierto?, posteriormente se puede determinar que puede durar 2 años más, pero en ese caso tiene que ser certificado por algún técnico, un mecánico, que diga, sí, en realidad, en las condiciones que se encuentran los vehículos, pueden tener un mayor plazo de vigencia o de vida útil. Por lo tanto, voy a tener que hacer ahí, voy a tener que recalcular, ¿no es cierto?, la depreciación acumulada, y es como que siempre ha existido esa misma norma, pero con una ampliación de plazo. No sé si me explico, ¿ya? Y eso dice la norma. Cuando habla la norma, la NIC, ¿no es cierto?, para hacer las regularizaciones, ¿ya?, se subentiende que yo regularizo y hago las operaciones de como que siempre hubiese existido la normativa, ¿ya? Ese sería un ajuste de primera Profesor. adopción, ¿es cierto? Exacto, podría ser, ¿sí? O sea, tendría que igual ir a la Contraloría informándole, en este Exacto, caso, que estaría exacto. afectando los ejercicios años anteriores. Exacto, justo porque, pero ahí tiene que ver con va a la cuenta patrimonial, ajuste primera adopción, ¿te fijas? ¿Ya? Que es es una cuenta reguladora también del patrimonio. No se disminuye en forma directa el patrimonio, ¿ya? Claro, Sino porque que eso va, la consulta a la Contraloría no nos responde, pero debería ser así. Debería ser exacto, así la lógica, dice. exacto, porque es como reconocer que el proceso siempre ha sido igual, ¿ya? Esa es la norma en general, ¿ya? Es como que si siempre hubiese existido, ¿no es cierto?, la NIC SP de siempre, ¿ya? Y de esa forma tenemos que ir regularizando cada una de las partidas y de los elementos que conforman los estados financieros, ¿ya? Ahora, igual Profesor, podrían... ¿Sí? Dígame. que a mí no me queda muy claro. No, yo tengo un vehículo que se le acabó su vida útil. A ver, no le escucho bien, habla un poquito más cerca, un poquito más fuerte, por Ya, favor. lo que pasa es que no entiendo mucho eso de revalorizar de nuevo la depreciación, porque suponiendo que yo tengo un vehículo que ¿Ya? su vida útil terminó hasta el año pasado, ¿cierto? Perfecto. Supongamos, ya. Y este año yo me doy cuenta que ese vehículo yo lo sigo utilizando. ¿Ya? Perfecto. ¿Sí? Entonces yo lo tengo depreciado ya al 100% ese Sí, vehículo. correcto. ¿Qué tendría que hacer yo entonces este año? ¿Volver a incorporarlo a qué valor? ¿Y cuál es el No, recálculo que haría? No, eso no lo entiendo. tiene que recalcular solamente la depreciación acumulada, ¿ya? O sea, Tiene que disculpe, si yo consideré que se le acabó la vida, la depreciación en 5 años, yo Sí, ahora, entonces debiera decir, no, son 10 años. Y correcto, ese es el ¿ya? cálculo el que usted me dice que yo Es el hago. recálculo que hay que hacer. Ah, Ampliar los 5 años más que le quedan de vida útil, ¿ya? ya. Porque el bien con el antiguo sistema, ¿no es cierto?, claro, lo depreció, pero sigue funcionando igual, po, ¿ya? Mm. Entonces, acuérdense que en el fondo
lo que se hizo en su momento fue como una depreciación, hubo un error en la determinación de la vida útil, primero que nada, ¿ya? No fue la determinación correcta, independiente de lo que sea, ¿no es cierto? Independiente que la normativa haya dicho que mínimo 5 años dura el vehículo, pero resulta que con la nueva normativa, ¿no es cierto? Un bien que está a valor 1, ¿ya? Pues no tiene valor residual nada, igual tiene un aumento de plazo de vigencia, igual yo tengo que recalcular, ¿no es cierto?, la depreciación de ese bien, porque ya no son 5 años, sino que pueden ser 3 años más, son 8 años en definitiva los años de vida útil que tiene el bien, ¿ya? Y no los 5, de acuerdo con la nueva norma, ¿ya? Con la antigua norma, obvio, está correcto, porque era hasta los 5 años, pero con la nueva norma, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes que hay que buscar el valor justo de los bienes y determinar los valores de acuerdo con, en este caso, la resolución 3 de la Contraloría. Profesor, ¿Ya? Sí, dígame. no sé si va a terminar la idea o nos vamos al break. Son las 12:17. No, vamos al recreo. Ya, ¿Ya? volvemos a las ¿Ya? 13:02. 13:02. A las 13, ¿ya? Las 13:02. 2 ¿Ya? minutos. Perfecto. Nos pasamos Ok. 2 minutitos. Ya, Perfecto, ya. bien.